durante todo el día y he recibido reflexiones muy interesantes. Se lo preguntaba a Emmanuel Stills, a Laura Barranco, a la propia esposa de Israel Vallarta, Mari Sainz, y a algunos otros compañeros. Te lo pregunto a ti, se lo voy a preguntar a todos. ¿Está Israel Vallarta a un paso de la libertad? Yo pregunto, ¿qué más tiene que decir el presidente? Yo sé que no es que el autoritario que dicen que es Andrés Manuel López Obrador, pues queda claro que no lo es, pero no sé qué más tenga que decir el presidente para que se actúe y para que se haga justicia en casos como el de los Vallarta. ¿Crees tú que ya estamos ante topar con pared y que los Vallarta salgan de prisión? Yo no, o sea, obviamente el hecho de plantearle este tema al presidente es en pos de la justicia en mi país. Yo no tengo ningún interés ni económico ni político en el caso en particular de los Vallarta, pero me queda claro que 17 años en prisión sin que te declaren culpable o inocente es una injusticia del sistema de justicia mexicano. ¿Tú crees que ya estamos ante esta, verdaderamente ya ante esta posibilidad, o vamos a ver más largas? Híjole, porque yo se lo planteé más claro, que se desista la fiscalía y dice, si hay elementos que ya se desista, pero eso es una cosa lo que dice el presidente y otra cosa lo que diga el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, Kurt. Sí, creo que has puesto el dedo en la llaga a cierto punto ahí, Vicente. Fue un momento muy interesante en la mañanera de hoy, cuando el presidente estaba hablando precisamente de la liberación de Israel Vallarta y a manera de crítica o autocrítica mencionó que 2 secretarios de gobernación anteriores suyos no habían podido lograrlo, ¿no? Y ahora estamos con un tercero. Que también hubo esta crítica de que sigue habiendo mucha burocratización ahí y personas que no tienen sed de justicia, ¿no? Es decir, en su trabajo, que deben estar viendo esto con una urgencia, la urgencia que merece, ¿no? Pero que hay personas en sus puestos que no lo ven como la urgencia que es. Y tú preguntaste, ¿quién? ¿A quiénes estás repitiendo? Y no dijo en general, ¿no? Pero yo creo que hubo un mensaje ahí bastante marcado, ahí, que esto se tiene que acelerar, ¿no? Dijo que pronto, yo veo altamente probable que salga en este sexenio. Yo creo que sería visto como una gran derrota que no saliera. El hecho de que él siga en la cárcel, ¿no? Después de 17 años, sin sentencia, habiendo recibido tortura en vivo, es una ofensa, ¿no? Y habla mucho de la absoluta falta de Estado de Derecho que existió en gobiernos anteriores, ¿no? En este país. Y creo que lo que ven muchos mexicanos es regresando al tema del clasismo y racismo del asunto, es que Florence Cassés, mujer blanca francesa, ciudadana francesa, liberan por fallas en el debido proceso, ¿no? Que no siguieron todos los procedimientos, ¿no? Fueron arrestados 24 horas antes, no recibió apoyo consular, toda una serie de cosas que fueron contra los procedimientos que hay que seguir. Y con la intervención del presidente de Francia, ella fue liberada y volvió una causa célebre en todo el mundo. Pero Vallarta también, pues sus derechos fueron violados. Tampoco en su caso siguieron el debido proceso. Fue torturado y así como él, miles de personas languideciendo en las cárceles en México. Muchos de ellos, por ejemplo, indígenas que jamás reciben traductor, asesoría legal, en muchos casos de violaciones de derechos de todo tipo, o sencillamente una enorme lentitud en sus casos, ¿no? Una enorme lentitud donde pueden estar ahí años, ¿no? Y si no tienen para la fianza, pues por pobreza ahí siguen, ¿no? Entonces, no es solamente el caso de Vallarta, ¿no? Es decir, Florence Cassés se va por fallas en el debido proceso, pero ¿qué tal todos los demás que no sean ciudadanos franceses, que no tengan un presidente
internacional abogando por ellos, ¿no? Que no pueden recibir apoyo o asistencia porque están más allá de sus medios, ¿no? Entonces, es muy importante ver esto en todo el contexto de la urgencia de conseguir justicia en muchos casos, ¿no? Y yo creo que lo que dijo el presidente hoy fue un mensaje ahí muy marcado hacia el poder el fiscal, que esto ya, ¿no? Es decir, 17 años es un ultraje, ¿no? Claro. José Alfredo Gutiérrez Falcón, te pregunto lo mismo, ya estamos a punto de ver a Israel Vallarta fuera de prisión y, ¿qué te dice? ¿Qué lectura le das a esto del presidente que bien hace mención, Kurt Howard? Dice que falta voluntad para hacer justicia en México. Eso está muy cabrón. Que el presidente te lo admita de que se necesita voluntad para que se haga justicia. Hijo de la canción, yo pensé, pues, de qué cabrones me está hablando el presidente en referencia a estos funcionarios que no tienen urgencia, dice el presidente, José Alfredo. Es que es la voluntad del jefe del Ejecutivo Federal la que no se está haciendo cumplir por un choque con la corrupción del Poder Judicial. Ahí podemos ver completamente palpable que hay una autonomía del Poder Judicial, que ya el Ejecutivo no es el poder de los poderes, y eso se pone en evidencia cuando Andrés Manuel López Obrador pues ya dice, ya por favor, con esos casos como tan emblemáticos que Israel Vallarta representa a miles, ¿no? Que están allí, como bien decía Kurt, en las cárceles. Y un dato, al menos hay 8,000 indígenas abonando lo que comentaba también Kurt, al menos hay 8,000 indígenas reconocidos en la cárcel que están ahí por no haber tenido un traductor. Entonces, esa es una cifra que la tengo muy presente porque la menciono en mi primer libro. Y entonces, lo que estamos viendo aquí también, por lo que hace a la Fiscalía, también cuando dice el presidente Andrés Manuel López Obrador que si no hay evidencia, pues ya que la Fiscalía se desista, cuando, así como tú le hiciste esta pregunta, y también demuestra pues la autonomía de la Fiscalía. Entonces, bien dices, el presidente pues no tiene nada de autoritario. Aquí estamos viendo cómo dos estructuras, la Fiscalía y el Poder Judicial de la Federación, pues están exhibiéndose ante una inacción, ante una falta de voluntad. Ellos sí, el jefe del Ejecutivo sí tiene esa voluntad, pero no se hace cumplir por ninguno de estas dos instituciones, y entonces queda al descubierto pues todo lo que antes era muy común, la tortura, recordemos una frase espantosa que se utilizó mucho cuando esta violencia de México, cuando alguien mataban o cuando alguien lo cancelaban, pues en algo haber andado metido. Y todo el mundo decía, y con eso ya se lavaban las manos y decían, no, pues en algo se ha haber metido y por eso pues lo agarraron. Y pues no, hay mucha gente inocente que está en las cárceles, y qué bueno que Israel Vallarta se convierta en esta figura que cuando quede fuera, porque así lo decíamos todos, yo creo que va a venir una avalancha de denuncias de gente que está viviendo el mismo problema. Entonces, pues bueno, este es otro de los hitos que se van a presentar dentro de la Cuarta Transformación. Y pues bueno, sigue habiendo pues este nuevo México que estamos viviendo, en donde estamos discutiendo cosas que ni de faul las discutían en la época neoliberal. Todo estaba controlado, lo que nos decía la verdad era lo que decía Loret, y todos se callaban. Y ahora pues viene toda esta vuelta, ¿no? Esta voltereta, diciéndolo así como deportivamente, la voltereta al marcador, ¿no?
ya vamos nosotros avanzando para que la transformación pues sea toda una realidad. Y lo más importante, Vicente, el empoderamiento del pueblo. El pueblo está exigiendo que Israel Vallarta ya esté fuera. El jefe del Ejecutivo está junto con el pueblo, está en la misma exigencia, y tenemos que reaccionar tanto a la Fiscalía como al Poder Judicial de la Federación. Escucho también tus opiniones, Miguel Martín. Sí, yo concuerdo con Kurt también, que aunque se trata de un caso paradigmático, pues hay muchos otros casos que vienen arrastrando y tal vez en efecto pues no podemos achacárselos al Ejecutivo, no podemos achacárselos a esta administración, y concuerdo también con lo que dice José Alfredo, pues es que si esa falta de voluntad evidentemente pues no está en la cabeza del Ejecutivo, ¿no? Evidentemente está pues en el Poder Judicial, que como sabemos es autónomo, que ahí para toda esa gente en efecto que pues anda diciendo que el presidente es autoritario y todo eso, pues si el presidente fuera autoritario, su propia voluntad sería suficiente para que saliera no solo Israel Vallarta, sino como bien lo dice también José Alfredo, todas estas personas de los pueblos originarios, todas estas personas que pues en efecto en un hueco de políticas lingüísticas, que esa es una cuestión sobre la que se han aplazado mucho las legislaciones al respecto, pues en un hueco, digamos, legislativo, pues no han contado con un traductor, no han contado con un intérprete para darle el cauce adecuado, y a veces por esa minucia en el robo, no sé, incluso de cosas absurdas o siendo inculpados por crímenes que no cometieron, pero ante la incapacidad de defenderse, al no tener la vía adecuada, el puente adecuado lingüístico, pues entonces están en la cárcel y en efecto, pues yo creo que eso es un tema que habría que también pues ir a recordárselo un poquito al presidente, vale la pena, y repito, no por achacárselo, sino porque hay cosas que a veces pues a él yo creo que sí se le pueden escapar, porque él lleva la inercia precisamente, como yo lo dije, del desagravio, ¿no? Y toda esta gente, sea pues indígena o sea persona, pues de cualquier otra condición, pues ya no debe estar en la cárcel, ya no debe haber este tipo de presuntos culpables, ¿no? Como aquel mítico documental que también nos mostraba nada más la punta del iceberg de lo que es el ser inculpado en México, de lo que son estas cuestiones incluso pues también de la tortura, de la extorsión, de la cerrazón de puertas si no tienes un conecte, del que la gente te diga cínicamente que no vas a salir porque a ellos no se les da la gana. Entonces, pues creo que todo eso tiene que ver no nada más con el desagravio, sino también incluso pues con una limpieza profunda del sistema de impartición de justicia en México, ¿no? Creo que en eso sí seguimos adoleciendo, como en algunas otras cuestiones, como por ejemplo, a lo mejor, pues las percepciones, ¿no? Los sueldos que tienen los policías, que eso es lo que, pues sabemos que tradicionalmente los hace incurrir, pues en las prácticas de la mordida, ¿no? De todo esto, del soborno, de la extorsión incluso. Entonces, pues hay muchas asignaturas pendientes en este sentido. No vamos a decir que la cuarta transformación es un éxito total. Creo que el planteamiento lo es, pero todas estas cuestiones creo que en lo futuro pues se tienen que seguir atendiendo para que verdaderamente haya un Estado de Derecho que sea palpable y constatable para todo ciudadano, y no que sea nada más un significante vacío, que es en lo que lo han convertido, por ejemplo, gente como los panistas, ¿no? Que siempre se dicen ellos defensores del Estado de Derecho, y precisamente pues estamos en esta mesa discutiendo acerca de cómo mancillaron ese celebrado Estado de Derecho justamente cuando estuvieron en el poder. Así es, mi querido Felipe Martín. Miguel Martín Felipe Valencia, ¿por qué no cerramos invitando a la gente a tu canal de YouTube? Porque me imagino que son temas que serán recurrentes en nuestros espacios. Lo mismo Kurt, lo mismo José Alfredo, lo mismo tú, Miguel Martín. Así es, Vicente, pues muchas gracias. Ya saben, me encuentran en mi canal Al Aire con Miguel Martín. A las 10:30 vamos a estar en nuestro lunes literario con el Chairo Mayor Presidencial.
Ramiro Padilla Atondo. Vamos a abordar un libro muy interesante que se llama La Sociedad de la Ignorancia. Recuerden, a las 10:30 en Al Aire con Miguel Martín, los lunes literarios. Por cierto, igualmente en esta mancuerna que ha hecho época, esta mancuerna que he formado con Ramiro Padilla, pues estaré presentando su libro En los Pinos este próximo jueves 1 de septiembre a las 6 de la tarde. En Los Pinos estaremos ahí y esperamos recibir a todos los que puedan acercarse a nosotros, porque pues habrá, como saben, pues una gran convivencia, una gran fiesta, y es el mismo día del informe. Entonces pues tendremos, yo creo que bastantes cosas que discutir y que celebrar, así que los esperamos en Los Pinos el jueves 1 de septiembre, 6 de la tarde. Y pues también, ya saben, me pueden seguir en Twitter como @MiguelMartinfe, en Facebook con mi nombre completo, Miguel Martín Felipe Valencia, y por supuesto leer mis artículos en Regeneración, tanto el de política como el de cultura. Especialmente el de política está levantando ámpula porque precisamente hay mucho calderonista suelto por las redes que sale a atacar cuando les tocan a su idolillo. Pues en un descuido y transmitimos el primero por la presentación del libro, el programa de Sin Censura Nocturno desde ahí, desde Los Pinos. Vamos a ver si se puede concretar, pero allá nos vemos el 1 de septiembre en Los Pinos para la presentación del libro, con tu presentación y obviamente con el Chairo Mayor, Ramiro Padilla Atondo. ¿Por qué no cerramos también con la información de tus trincheras, querido José Alfredo Gutiérrez Falcón? Twitter estoy como Gutiérrez Falcón, en Facebook estoy como José Alfredo Gutiérrez Falcón, tengo una columna los viernes en Los Reporteros MX, y bueno, también invitarlos a que visiten Bazar mx.community, que es esta plataforma que estamos lanzando para apoyar a la micro, pequeña y mediana empresa. Y bueno, la próxima semana les vamos a tener una gran reportaje que vamos a sacar en este medio, y ya por ahí se los estaremos comunicando. Así es, te agradezco mucho, José Alfredo, por llegar a la cita. Kurt Harvard, también hay que invitar a la gente para que te apoye, no solamente leyendo tus artículos en la revista Jacobin, sino otros esfuerzos que encabezas, querido Kurt. Sí, muchas gracias, Vicente. Me pueden leer en Jacobin. También tengo una columna en la revista Sentido Común. Me pueden encontrar en Twitter en @KurtHackpath. Quiero aprovechar para hacer un pequeño comercial. Esta semana vamos de viaje otra vez para promover los libros de nuestra editorial Matanga. Mi libro de cuentos, Viaje a Monpratior, y la novela Centraleros de Antonio Pacheco Zárate, un novelazo acerca de la central de abastos de Oaxaca. Mañana, martes 30 de agosto a las 8, vamos a estar en el Culto Bar Hostería La Bota, ahí mismo en CDMX, ahí en Peatonal San Jerónimo 40, ahí justo por Regina, ¿no? La parte peatonal del centro histórico a las 8, y los esperamos, ¿no? Para conocerlos, para platicar más. Y luego el día siguiente, miércoles, vamos a estar en Querétaro, en la antigua estación de ferrocarril. Eso está en Héroe de Nacosari, sin número, en el centro, a las 6 en Querétaro. Ahí una buena presentación. Luego el jueves vamos a estar en Guanajuato, en Café Antique, calle Ayuntamiento número 11 en el centro, en Guanajuato, ahí a las 4 p.m. También va a haber un show en vivo con la muy talentosa Lupita Ye. Entonces, todo esto con tal de promover la literatura hecha en Oaxaca y nuevas voces y nuevos autores. Nos da mucho gusto viajar porque así pues podemos conocerlos, ¿no? No solamente Claro. aquí por medio de la pantalla, sino en persona. Entonces esperemos que puedan acompañarnos mañana en CDMX, en La Bota, miércoles en Querétaro y jueves en Guanajuato. Y todos los detalles están ahí en mi cuenta de Twitter. A ver, pónganme el de La Bota, mi querida Adriana. Va a ser en el centro, acá en la delegación Cuauhtémoc. Pues a ver si me doy la vuelta y nos saludamos, mi querido Kurt Harvard. Déjame estructurar todo con lo de Sin Censura Nocturno, pero siempre intentando apoyarlos a todos. Por lo pronto te mando un abrazo, mucho cuidado en el traslado, y nos vemos, mi querido Kurt, acá en la Ciudad de México. Te mando un abrazo, José Alfredo, Miguel Martín, otro para ti. Descansen, buenas noches.
Gracias Buenas por noches. participar en estas mesas de diálogo de Sin Censura. Bueno, nos vamos a despedir.